Como en una pesadilla, muchas cosas salieron mal aquí en distintos niveles. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó realmente? Estén atentos. A menudo me preguntan cuál es la aerolínea más segura y la menos segura del mundo, y siempre respondo lo mismo. Todas las aerolíneas se ven obligadas a seguir estándares muy similares, por lo que siempre que se les permita operar, todas son seguras. Pero hay algunas que definitivamente tienen más accidentes que otras, y una de ellas es la aerolínea colombiana Aerosucre. Esta es una aerolínea de carga que ha estado sirviendo a las partes menos desarrolladas de Colombia desde 1969 y lo han hecho utilizando una flota que ha variado a lo largo de los años, pero que ahora consta de varios Boeing 727, así como 737-200, 300 y 400. Desde su fundación, Aerosucre ha tenido 11 accidentes mortales y muchos más no mortales, lo que significa que la aerolínea ha dado de baja significativamente más aviones a lo largo de su historia de los que ha poseído en cualquier momento dado. En 1989, 5 tripulantes y 2 personas en tierra murieron cuando un Caravelle de Aerosucre sufrió un desplazamiento de carga, perdió el control y se estrelló contra varias casas. Posteriormente, ese año, otro avión de Aerosucre chocó contra una montaña, dejando 6 fallecidos. Luego, en 1991, 2 personas murieron y varias resultaron heridas cuando un DC-6 de Aerosucre aterrizó antes de la pista en Barranquilla, y ese vuelo, que se suponía que era un vuelo de carga, resultó también llevar al menos 19 pasajeros no autorizados que habían obtenido boletos escritos a mano a través de familiares que trabajaban con la empresa. Y estos pobres pasajeros habían, según los informes, estado sentados en el suelo del área de carga junto a algunas cajas de periódicos durante el accidente, ya que no había asientos instalados. En 2006, otro accidente mortal ocurrió cuando un 727 de Aerosucre chocó contra una torre de radio durante la aproximación, matando a los 6 tripulantes a bordo. Además, varios aviones han sido dados de baja por colapsos del tren de aterrizaje. Además, han tenido otra serie de emergencias, como en 2021 cuando la puerta de carga de un 737 se abrió en pleno vuelo. Es importante tener en cuenta que durante la mayor parte de la existencia de Aerosucre, Colombia ha estado envuelta en una larga guerra interna que tensionó su infraestructura y supervisión, por lo que no siempre fue fácil operar de manera segura, incluso si lo intentaban. Y eso es un gran sí. A pesar de su pobre historial de seguridad, Aerosucre proporciona un servicio vital a algunas ciudades y pueblos remotos en Colombia que de otra manera lucharían para mantener suministros de bienes básicos o serían incapaces de exportar sus productos locales al mercado. Y por esa razón, al dueño de Aerosucre se le otorgó un premio estatal en 2013 por su servicio al país. Pero 2 años después de recibir ese premio, él mismo casi muere en un accidente de avión donde él era el piloto que volaba. De todos modos, esto solo se supone que te dará algo de contexto que podría hacer que la historia que estoy a punto de contarte sea un poco más fácil de entender. Y para esa historia necesitamos volver al 20 de diciembre de 2016. Ese día, un Boeing 727 de Aerosucre y su tripulación estaban programados para realizar un viaje de ida y vuelta entre el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y el Aeropuerto Germán Olano en el remoto pueblo de Puerto Carreño, situado en la parte más oriental del país. Puerto Carreño está ubicado a lo largo del río Orinoco, que forma parte de la frontera de Colombia con Venezuela, y el Aeropuerto Germán Olano está rodeado por territorio venezolano en 3 lados. Cuando el vuelo entrante llegó al aeropuerto, volaron la aproximación desde el lado colombiano utilizando la pista 07, como suelen hacer la mayoría de las aeronaves que utilizan este aeropuerto, y eso es un problema al que volveré más tarde. Después de que el avión aterrizó a las 14:48 hora local, la tripulación supervisó al personal de tierra mientras descargaban 9.300 kilogramos de alimentos perecederos y secados al sol para reabastecer la ciudad. A esto le siguió la carga de 9 palets que contenían 19.800 kilogramos de productos locales destinados a la exportación, lo que significa que la tripulación sabía que serían sustancialmente más pesados en el vuelo de regreso a casa de lo que habían sido cuando llegaron. Pero ¿quiénes eran los miembros de la tripulación que estaban operando esa tarde entonces? Bueno, en realidad no sabemos mucho sobre ellos, excepto que se suponía que debían ser 5 miembros de la tripulación a bordo.
un capitán, un primer oficial, un ingeniero de vuelo, un mecánico y un maestro de carga. El capitán tenía 58 años y había acumulado un total de 8.708 horas de vuelo, incluyendo 6.822 horas en el Boeing 727, pero él era el único miembro de la tripulación cuyos registros completos estaban disponibles. El primer oficial tenía 39 años y, según los registros de la compañía Aerosucre, tenía 3.285 horas de vuelo, de las cuales todas habían sido en el Boeing 727, pero no había registro de ninguna experiencia que pudiera haber adquirido antes de unirse a la compañía. Por último, el ingeniero de vuelo tenía 72 años y había acumulado 1.612 horas en el Boeing 727 en Aerosucre, pero nuevamente no había información sobre lo que había hecho antes de eso y se había unido a Aerosucre en 2013, 3 años antes de este vuelo, por lo que casi con seguridad tenía una amplia experiencia con empleadores anteriores, dada su edad. Y cuando revisamos el tema de su edad, el hecho de que tuviera 72 años podría sorprender a algunos de ustedes, ya que los pilotos, normalmente, se retiran a los 60 o 65 años. Resulta que en muchos países en realidad no hay límite de edad para los ingenieros de vuelo e incluso en los lugares donde hay un límite, a menudo es mucho más alto de lo que es para los pilotos. De hecho, en los Estados Unidos solía ser algo común que los capitanes que habían superado la edad para el asiento izquierdo se convirtieran en ingenieros de vuelo para poder seguir volando un par de años más. Pero dicho esto, 72 años definitivamente lo convierte en el ingeniero de vuelo más viejo en servicio activo del que he oído hablar. En cuanto al mecánico y al maestro de carga, no sabemos nada de ellos en absoluto y eso probablemente se deba a que sus roles no hicieron mucha diferencia en el resultado de esta historia. Curiosamente, aunque el vuelo solo debía tener 5 miembros de la tripulación, más tarde se descubrió que había una sexta persona a bordo y las fuentes que hemos consultado no dicen quién era esa persona. Pero podría haber sido un pasajero indocumentado, ya que Aerosucre tenía, como mencioné anteriormente, un historial de llevar a ese tipo de pasajeros. La aeronave que estaban operando ese día era un hermoso Boeing de 3 motores de 41 años de antigüedad, un 727-200 que fue fabricado originalmente en 1975, que luego fue operado durante muchos años en los Estados Unidos antes de ser retirado en 2007. En ese momento, Aerosucre lo compró y lo volvió a registrar en Colombia, posiblemente para reemplazar uno de los otros 727 de la compañía que se había estrellado un año antes. Luego, en 2015, Aerosucre modificó esta aeronave de acuerdo con un paquete de remodelación de terceros llamado Quiet Wing, que venía con un certificado de tipo suplementario, básicamente una adición a las especificaciones de tipo original del Boeing 727 aprobadas por la FAA. La idea detrás de Quiet Wing era reducir la cantidad de ruido generado durante el despegue y el aterrizaje, y también mejorar su rendimiento. Esto se logró en parte agregando nuevas configuraciones de flaps de despegue que permitirían al 727 despegar de pistas más cortas a velocidades más bajas, requiriendo así menos potencia del motor y menos combustible. En el 727 estándar, la configuración máxima de flaps para el despegue es de 25 grados, pero con las modificaciones de Quiet Wing, ahora también era posible despegar con flaps a 30 grados. Las configuraciones de flaps elegidas por los pilotos afectan cómo se determinan las velocidades de despegue o velocidades V. V1, velocidad de decisión, VR, velocidad de rotación, y V2, velocidad segura con un motor apagado. Generalmente, a mayor configuración de flaps, menores son las velocidades V, ya que las alas proporcionan más sustentación, permitiendo un despegue más rápido. Con los flaps 30, la tripulación necesitaba nuevas tablas para determinar estas velocidades, considerando peso, temperatura y viento. Los diseñadores de la modificación Quiet Wing proporcionaron un suplemento al manual de vuelo con instrucciones para calcular las nuevas velocidades V con flaps 30, que Aerosucre debió usar para desarrollar nuevas tarjetas de referencia rápida de despegue para sus pilotos. Estas tarjetas permiten a los pilotos referenciar rápidamente las velocidades de despegue requeridas, sin tener que hojear páginas y páginas en los manuales de rendimiento y examinar gráficos complicados. Pero Aerosucre nunca realizó estas nuevas tarjetas de despegue, por lo que la única forma en que los pilotos podían determinar la correcta velocidad V con flaps 30 era examinando esos gráficos en los manuales, lo cual era bastante incómodo a diario. Ahora, para mí,
como alguien que vuela en un entorno bien regulado, es casi inconcebible que una aerolínea no haga algo tan básico. Pero no solo Aerosucre no hizo esto. Aparentemente, la Autoridad de Aviación Civil de Colombia no ejerció ninguna supervisión del proceso de modificación en absoluto, a pesar de que lo aprobaron, lo que significa que también no detectaron este error obvio. Pero ese no fue el único problema importante con la operación del Aerosucre 727 en el aeropuerto Germán Olano. Porque resulta que en realidad nunca tuvieron permiso para volar este avión en particular allí en primer lugar. El ancho de la pista y la resistencia del pavimento en el aeropuerto no cumplían con los requisitos mínimos para el Boeing 727. Por lo tanto, en realidad no era legal realizar operaciones rutinarias con el 727 allí en absoluto. Ahora, como cualquier aerolínea, Aerosucre tuvo que adquirir autorización operativa de las autoridades de aviación civil del país relevante, en este caso Colombia, para cada tipo de avión y ruta que pretendían volar. Pero el documento de autorización operativa aprobado por la Autoridad de Aviación Civil de Colombia especificaba claramente que solo se permitían operaciones con el Boeing 737 en el aeropuerto Germán Olano. A pesar de esto, Aerosucre ignoró la advertencia y comenzó a operar sus Boeing 727 en la zona. Y no solo eso, antes de cada vuelo, la aerolínea presentaba un plan de vuelo a la Autoridad de Control del Tráfico Aéreo, y estos planes de vuelo parecen haber sido aprobados, aparentemente, sin verificar qué tipo de avión se estaba utilizando. Ahora bien, ni la anchura de la pista ni la resistencia del pavimento fueron un factor en este accidente, pero obviamente si se hubieran aplicado correctamente las regulaciones, este vuelo nunca habría tenido lugar y por lo tanto se habría evitado este accidente. Vale la pena señalar aquí que la aviación es tan segura como lo es hoy, porque incorporamos márgenes de seguridad en cada parte de la operación. Se supone que ese ethos comienza a nivel internacional y luego se traslada a través de los reguladores nacionales hasta las aerolíneas y finalmente a las tripulaciones operativas a través de leyes, regulaciones, procedimientos y capacitación. Cuando esto funciona bien, hay tantos márgenes que un error singular o incluso varios pueden deslizarse sin que ocurra algo realmente malo. Pero cuando se ignoran estas reglas, entonces los márgenes se reducen hasta que finalmente se reduce a un único error humano. Después de que se cargó el cargamento, la tripulación del vuelo 157 de Aerosucre realizó sus controles previos al vuelo y luego arrancó los motores Pratt & Whitney JT8 Delta del 727. Cuando se encendieron, también se inició la grabación de voz en la cabina, por lo que conocemos lo que se habló allí desde ese momento. La hora era las 17:00 y la torre de control había cerrado a las 15:00, lo que significa que el aeropuerto estaba sin control. Entonces, para hacer saber a otras aeronaves sus intenciones, el primer oficial realizó una comunicación dirigida a todas las aeronaves en el área de Puerto Carreño en la frecuencia terminal común y declaró la intención del vuelo 157 de rodar hacia la pista activa a través de la calle de rodaje Bravo. Luego, los pilotos completaron sus chequeos estándar y también revisaron 2 veces los elementos de despegue, incluyendo los flaps que habían ajustado al máximo de 30 grados, para ayudarles a despegar de la corta pista de 1800 metros de longitud. También revisaron los ajustes de potencia del motor o EPRs previamente calculados, y el capitán luego mencionó un valor de 23 para ambos B1 y BR. Probablemente quiso decir 123 nudos, pero el primer oficial lo corrigió a 127 nudos, según lo calculado previamente. Después de aceptar eso, el capitán, que iba a ser el piloto volando para la etapa inicial, y luego realizó un briefing de despegue en el que explicó que el ingeniero de vuelo agregaría potencia de despegue. El primer oficial luego informaría 60 y 80 nudos, luego VB1 y BR a 127 nudos, y finalmente VB2 a 141 nudos. También discutió quién supervisaría los instrumentos y qué harían en caso de un fallo del motor tanto antes como después de la velocidad de decisión. Hasta ahora todo bien. Ahora hay 3 cosas sobre este briefing que vale la pena señalar antes de continuar. Las velocidades V utilizadas correspondían a un peso de la aeronave de 75.300 kilogramos. Pero la información de carga y combustible sugería que el peso de la aeronave era solo de 74.200 kilogramos, una tonelada menos.
Basándose en la longitud de la pista y la temperatura exterior de 31 grados Celsius, el peso máximo de despegue para esta pista habría sido de 74.700 kilogramos, que era mayor que el peso real de la aeronave, calculado por los investigadores. Pero, al parecer, era muy común que Aerosucre sobrecargara sus aviones con carga extra que no estaba en el manifiesto para hacer parecer que el peso de despegue estaba dentro de los límites. Así, la tripulación posiblemente usó velocidades B correspondientes a 75.300 kilogramos para considerar esto. Es difícil saberlo con seguridad. Ahora, las velocidades UV más altas resultantes de usar este peso mayor habrían extendido ligeramente el despegue, pero aún era posible despegar incluso con un sobrepeso de 600 kilos. Pero aquí llegamos al segundo problema, porque resulta que las velocidades seleccionadas por la tripulación eran en realidad para un despegue con flaps 25 y no un despegue con flaps 30. Probablemente esto fue porque recuerda que Aerosucre no había actualizado la tarjeta de despegue para flaps 30, por lo que los pilotos simplemente estaban usando las velocidades de flaps 25 de las antiguas cartas de despegue. Ahora, esto debería ser seguro, ya que esas velocidades eran en realidad más altas. Pero si la tripulación hubiera utilizado las V-Speeds correctas aquí, entonces las velocidades V1 y VR habrían sido de 122 en vez de 127 nudos, permitiéndoles rotar 5 nudos antes. Los investigadores calcularon más tarde que en el tiempo requerido para acelerar estos 5 nudos extra, el avión consumiría un extra de 103 metros de pista, lo cual en una pista corta realmente no es algo que podrían permitirse. Quiero resaltar lo que no estaba presente en el briefing de despegue del capitán. Un briefing de despegue debe incluir la pista en uso, las condiciones meteorológicas existentes, el viento y posiblemente el peso. Cuando el avión estaba rodando para despegar por la pista 07 debido al viento del noreste, la tripulación aún no había discutido las condiciones meteorológicas. De hecho, el día del vuelo 157, el departamento de despacho de Aerosucre no proporcionó información meteorológica antes de la salida y la torre estaba cerrada. Así que mientras los pilotos estaban rodando hacia la pista 25, la pista opuesta a la que estaba en uso, el capitán mencionó no sé cuál es el viento, pero ninguno de los otros miembros de la tripulación incluso lo escuchó. Unos momentos después preguntó, ¿pero es ligero, sí o no? El primer oficial confirmó que era ligero. Aparentemente, los pilotos habían decidido sin muchos datos que respaldaran que el viento era lo suficientemente ligero que ni siquiera tenían que tenerlo en cuenta. A pesar de que había una oficina meteorológica a la que podrían haber llamado para obtener la información real del viento. Ahora bien, esa es la actitud que la mayoría tenemos cuando conducimos nuestros coches. Quizás echemos un vistazo afuera antes de salir para ver si hace sol, llueve o nieva, y luego podríamos modificar un poco nuestro estilo de conducción dependiendo de lo que veamos, pero eso es todo. La mayoría de las veces eso está absolutamente bien, pero a veces terminamos en una zanja y necesitamos una grúa porque estaba un poco más resbaladizo de lo que pensábamos. En una aeronave, simplemente no podemos permitirnos operar de esa manera. Recuerda lo que dije sobre los márgenes anteriormente. Siempre debemos asegurarnos de tener los márgenes a nuestro favor y no en contra. Por lo tanto, cuando volamos, tenemos que ser súper diligentes con todos los detalles. Como el viento en este caso, había un viento de 4 nudos del noreste que favorecía ligeramente la pista 07 para el despegue en lugar de la pista 25 por la que ahora iba la tripulación. Ahora, 4 nudos no es mucho, pero cuando eres un 727 con sobrepeso, despegando de una pista de 1800 metros, con velocidades UV que son demasiado altas, simplemente significa de nuevo, márgenes más pequeños. Es probable que los pilotos notaran un ligero viento de cola para la pista 2.5 al pasar junto a una manga de viento rumbo a la posición de despegue, pero no cambiaron de opinión. Hay algunos factores que posiblemente podrían haber contribuido a esa decisión. Verás, despegar de la pista 07 no era tan simple como usar la pista 2.5, no solo porque apuntaba lejos del destino, sino también por la proximidad a la frontera venezolana, ubicada a solo 2.8 kilómetros del final de la pista de despegue.
Ahora, no puedo decir con seguridad si había alguna restricción de espacio aéreo o algo por el estilo, pero los datos del radar de vuelo muestran que la mayoría de los vuelos que utilizan el aeropuerto Germán Olano despegan de la pista 25 y los pocos que usan la pista 07 a menudo ejecutan un giro muy brusco justo después del despegue, probablemente para minimizar la entrada a Venezuela. Entrar al espacio aéreo venezolano probablemente requiera más papeleo o comunicación con el control de tráfico aéreo, lo cual los pilotos podrían haberlo sabido. Ahora, otros dos aviones despegaron de la pista 07 poco antes de que el vuelo 157 partiera, pero estos eran un Cessna 208 y un Embraer 170, que son mucho más pequeños y maniobrables y por lo tanto probablemente podrían haber hecho un giro que el más pesado 727 simplemente no sería capaz de hacer. Sea cual fuera la razón, la tripulación probablemente estaba habituada a despegar de la pista 2.5 a menos que el viento de cola fuera muy intenso, por lo que si lo percibían como ligero, quizás no les preocupó demasiado. Pero los investigadores calcularon más tarde que ese viento de cola de 4 nudos agregaría otros 146 metros a la distancia de despegue, por lo que las cosas ahora comenzaban a sumarse. Tras completar la lista de verificación pre-despegue, los pilotos rodaron a la pista 25, hicieron un giro de 180 grados y el copiloto anunció de nuevo sus intenciones en la frecuencia común. Cuando estuvieron alineados, el capitán solicitó establecer la potencia de despegue y el ingeniero avanzó los niveles de empuje a la relación de presión del motor preestablecidos. Así que a las 17:18 comenzaron a acelerar por la pista. Los observadores de aviones locales se reunieron en el extremo más alejado de la pista para ver despegar al elegante 727. No fue coincidencia que estuvieran allí para ver este vuelo en particular. Aerosucre tenía una historia de despegues dramáticos desde esta pista en particular, donde en múltiples ocasiones sus 727 y 737 habían estado realizando despegues muy largos sobrevolando a los observadores de aviones a solo unos pocos metros. Y en al menos 2 de estas ocasiones, la aeronave también había casi golpeado la valla perimetral de 2 metros de altura, ubicada a 60 metros más allá del final de la pista, así como un árbol y un puesto de guardia militar a 76 metros más abajo. Los pasos previos fueron tan cercanos que envolvieron a los observadores en polvo y dejaron las ramas de los árboles balanceándose. Por lo tanto, para algunos de los entusiastas posicionados justo al final de la pista 25, esto probablemente fue un poco de aventura en busca de emociones. Y terminaron obteniendo mucho más de lo que habían negociado. También quiero agregar aquí que la ubicación de esa valla, el árbol y el puesto de guardia tampoco cumplían con las regulaciones internacionales de despeje de obstáculos, ya que penetraban en algo conocido como el área protegida de despegue. Esta área está definida por una pendiente específica que comienza desde el final de la pista y cualquier obstáculo que penetre esta pendiente debe ser eliminado o acortado o si eso no se puede hacer, deben mencionarse en las cartas del aeropuerto e incluirse en los cálculos de rendimiento de despegue de la aeronave. Pero aquí nada de eso se había hecho, lo que nuevamente resalta la falta de cumplimiento adecuado por parte de la Autoridad de Aviación Civil de Colombia, así como la eliminación de otro margen de seguridad. La existencia de múltiples videos de aeronaves casi golpeando estos obstáculos también dice mucho sobre sus operaciones asincrónicas. Dado que sus aviones habían sido filmados casi sobrepasando esta misma pista al menos 2 veces, tenemos que preguntarnos por qué y cuántas veces ha sucedido esto sin que se haya captado en cámara. Cada aeronave debe poder pasar la salida y la pista a una altitud mínima de 35 pies, incluso después de un fallo del motor, pero eso claramente se estaba violando rutinariamente aquí. Esto me lleva a creer que el exceso de peso, las velocidades incorrectas y la indiferencia hacia el clima probablemente también estuvieron presentes en innumerables vuelos anteriores, llevando a las tripulaciones de vuelo a acostumbrarse a operar con poco o quizás incluso sin margen de error. Puedo ver cómo puede ser tentador desestimar la importancia de 600 kilos aquí, una diferencia de 5 nudos en la velocidad de rotación allí, un viento de cola de 4 nudos aquí. Pero el problema es que estas pequeñas variaciones solo son académicas hasta que de repente no lo son. Ahora, incluso con estos factores en cuenta, el vuelo 157 todavía debería haber podido despegar justo antes del final de la pista, y si eso hubiera sucedido, probablemente no estaríamos hablando de este vuelo en este momento, pero desafortunadamente aún había una última cosa que los llevó al límite. ¿Recuerdas ese error humano?
Cuando el 727 comenzó a acelerar en la pista, el primer oficial pronto anunció velocidad viva y luego 60 nudos. El capitán respondió verificado, seguido por el primer oficial, anunciando 80 nudos, y también reafirmando que la velocidad de decisión y rotación eran ambas de 127 nudos. 12 segundos después, el primer oficial anunció V1 rotar y el capitán comenzó a rotar el avión, pero lo hizo muy lentamente. La tasa de rotación estándar en el Boeing 727 es de aproximadamente 2 a 3 grados por segundo, hasta que el avión despega alrededor de 8 a 10 grados, pero aquí el capitán rotó a solo 1 grado por segundo, menos de la mitad de la tasa adecuada, y eso efectivamente duplicó el tiempo requerido para alcanzar el ángulo de despegue. Durante ese tiempo, el avión consumió otros 134 metros de pista extra, solo que ahora no tenían esos 135 metros de sobra. 7 segundos después de la llamada de rotación, el vuelo 157 se salió del final de la pista pavimentada con su nariz en el aire y apenas logró despegar mientras cruzaba un corto tramo de césped. Pero ahora era demasiado tarde para evitar esos otros obstáculos al final de la pista. La cola del fuselaje arrasó la valla del aeropuerto mientras el avión cruzaba la carretera, donde los avistadores de aviones se apartaban desesperadamente. Milagrosamente todos salieron ilesos. El avión luego continuó su trayectoria hacia adelante donde golpeó tanto el árbol como el puesto de guardia con su tren de aterrizaje principal derecho, los flaps del borde de fuga derecho y el motor número 3, levantando una enorme nube de polvo y escombros. A pesar de estos impactos y el enorme daño que causó, el avión comenzó a ascender con varias alarmas y advertencias sonando en la cabina. La registradora de voz de la cabina se cortó por 10 segundos después del impacto, así que se desconoce la reacción inicial del piloto. Al volver en línea, el capitán exclamó que el motor número 3 se había ido. El primer oficial preguntó para confirmar que el motor número 3 realmente había fallado y el capitán confirmó que sí, eso es lo que quiso decir. Pero el alcance total del daño al avión fue mucho peor de lo que los pilotos probablemente notaron. No solo el motor número 3 en el lado derecho había ingerido montones de escombros y por lo tanto falló, sino que uno de los flaps de borde de fuga derecho también había sido completamente removido, y todo el tren de aterrizaje principal derecho, con su puerta aún adjunta, había sido completamente arrancado y lanzado a más de 400 metros de distancia del punto de impacto. La pérdida del tren de aterrizaje principal derecho fue especialmente devastadora, porque cortó las líneas hidráulicas que pertenecían a ambos sistemas hidráulicos redundantes A y B del 727, y que ahora comenzaban a perder presión rápidamente. Podrías preguntar cómo fue posible que el daño a un tren de aterrizaje pudiera terminar agotando ambos sistemas hidráulicos, pero esto tenía que ver con el hecho de que, mientras que la retracción del tren de aterrizaje era manejada solo por el sistema hidráulico A, los frenos eran manejados principalmente por el sistema B, y es difícil diseñar un sistema con redundancia para partes enteras del avión que se desprenden. Así que ahora el avión estaba ascendiendo pero en un estado muy precario, con una pérdida parcial de sustentación en el ala derecha, pérdida de empuje en el motor derecho y presiones hidráulicas que se agotaban rápidamente. Mientras el avión luchaba por ganar altitud, el sistema de advertencia de proximidad al suelo comenzó a anunciar repetidamente precaución, terreno, y el capitán pronto sugirió que deberían dar la vuelta para un aterrizaje inmediato a pesar de que estaban muy por encima del peso máximo de aterrizaje. Pensar en un plan suele ser buena idea, pero estaban lejos de esa etapa en su toma de decisiones. En cambio, aquí todo se trataba de mantener el avión en el aire, es decir, de pilotar. El primer oficial ahora intentó levantar el tren de aterrizaje y resulta que en realidad había suficiente presión para levantar los bogies restantes, pero el tren de aterrizaje derecho obviamente indicaba que no era seguro, ya que ya no estaba unido al avión. Al ver eso, el primer oficial gritó «tren de aterrizaje derecho», mientras que el capitán dijo «apaga el motor número 3» y el ingeniero de vuelo gritó «perdí el hidráulico A al mismo tiempo». Esta era una situación de pesadilla verdaderamente caótica, y cuando se enfrenta a algo así, algo conocido como toma de decisiones a corto plazo, se pone a prueba. Eso es cuando no hay suficiente tiempo para buscar listas de verificación o discutir completamente lo que está sucediendo. En cambio, las acciones deben ser priorizadas y ejecutadas con base a la experiencia, la formación y el conocimiento técnico.
Pero si falta alguno de estos, como en este caso donde la tripulación se enfrentó a múltiples fallos probablemente nunca vistos juntos en un escenario de entrenamiento, el pánico puede comenzar a instalarse muy rápidamente y cuando hay pánico, se toman malas decisiones. Mientras el capitán intentaba decidir el siguiente paso, el primer oficial propuso bajar nuevamente el tren de aterrizaje y el capitán aceptó sin dudar. Ahora, este curso de acción realmente no tiene sentido si lo piensas. Con el avión luchando para ascender debido a la pérdida de sustentación y empuje, lo último que quieres es extender el tren de aterrizaje, ya que eso aumentaría la resistencia y dificultaría mantener la velocidad segura del aire y el control del avión. Pero, dada la reacción muy rápida del capitán a la sugerencia del primer oficial, parece probable que volver a bajar el tren de aterrizaje fue una respuesta de pánico a la indicación de tren de aterrizaje inseguro, y no algo que los pilotos realmente se tomaron un tiempo para analizar antes de hacerlo. ¿Y esta acción? Definitivamente empeoraría mucho las cosas para ellos, como veremos pronto. Cuando el tren se bajó de nuevo, la mayoría del líquido hidráulico se había perdido de los dos sistemas hidráulicos principales. El Boeing 727 tiene cables de control manual de respaldo para los elevadores, alerones y para el compensador de pitch, pero estos requieren que los pilotos los muevan usando fuerza muscular y eso requiere mucha fuerza para cada acción. Además de eso, el timón del 727 no tiene un respaldo operado por cable, en cambio, está alimentado por ambos sistemas hidráulicos principales, así como por el tercer sistema de reserva independiente que se puede activar al voltear el interruptor del timón de reserva en el panel superior trasero. En caso de un fallo del motor, nosotros los pilotos sabemos que lo primero importante que hay que hacer es usar el timón para cancelar el movimiento de guiñada, causado por el empuje asimétrico, pero por supuesto, lo que ahora enfrentaban no era un fallo de motor ordinario. Debido a la retracción del tren de aterrizaje principal derecho, se perdieron ambos sistemas hidráulicos principales, eliminando por completo la redundancia normal para controlar el timón. Esto a su vez significaba que el avión ahora comenzaba a guiñar hacia el motor derecho fallido, ya que el empuje asimétrico empujaba la nariz en esa dirección y la contramedida normal de este momento, usando el timón izquierdo, se hizo imposible a menos que el ingeniero de vuelo activara ese interruptor de timón de reserva. Si lo hubiera hecho, teóricamente habría sido posible recuperar el control del avión e incluso realizar un aterrizaje de emergencia en un momento posterior. Pero desafortunadamente, en medio del caos y el pánico, esto nunca sucedió y realmente no lo culpo. Como dije antes, este era un escenario que ninguno de ellos habría visto antes, y activar ese interruptor habría formado parte de una lista de verificación de emergencia que normalmente se habría hecho después de haber identificado correctamente el mal funcionamiento, algo que simplemente no tuvieron tiempo de hacer en este escenario, y ahora, ya que el tren de aterrizaje estaba abajo causando mucha resistencia adicional, el avión también comenzó a perder su velocidad y a velocidades más bajas. La autoridad de control de los controles de vuelo se redujo aún más. El capitán intentó nivelar las alas con los alerones, pero la guiñada empeoraba y la velocidad disminuía, perdiendo autoridad sobre los alerones. Luchando por mantener el control, el primer oficial aplicó la máxima potencia en los motores restantes, y ambos pilotos se pedían mutuamente que volaran con suavidad. El avión ascendió a una altitud máxima de 790 pies, punto en el cual su velocidad había disminuido demasiado y ahora comenzó a descender. Esto provocó que varias advertencias de terreno volvieran a sonar en la cabina y el capitán también advirtió que estaban al borde de entrar en pérdida. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo intentó frenéticamente descargar combustible para reducir el peso del avión, pero ya era demasiado tarde, ya que descargar una cantidad significativa lleva mucho tiempo. Tiempo del que no disponían. Las válvulas de expulsión de combustible aún se abrieron y el combustible comenzó a salir de las alas, pero realmente no ayudó. Mientras el avión ahora embarcaba en un lento giro descendente a la derecha, el capitán exclamó que el avión no estaba acelerando y ahora también le pidió al primer oficial que volviera a subir el tren de aterrizaje. Probablemente finalmente se dieron cuenta de que en su pánico inicial habían cometido un grave error al extenderlo. Sin embargo, cuando el primer oficial intentó subir el tren de aterrizaje, este no volvió a subir debido a la falta de líquido hidráulico. Probablemente fue en este punto cuando se dieron cuenta de que se les había acabado el tiempo y las opciones. El impacto era inminente. Los pilotos comenzaron a discutir frenéticamente sobre si subir o bajar el tren de aterrizaje, a pesar de que no había nada que pudieran hacer al respecto.
Mientras tanto, el agitador del control comenzó a vibrar, confirmando que el avión estaba cerca de entrar en pérdida, tal como lo había mencionado el capitán. Pero el capitán seguía intentando desesperadamente mantenerse en el aire, a pesar de la insuficiente velocidad y una guiñada que empeoraba, ahora a solo unas decenas de metros sobre el suelo. Segundos después, la velocidad finalmente se volvió tan baja que no pudo sostener el vuelo con este ángulo de inclinación creciente. La aeronave entró en pérdida, provocando una inclinación final pronunciada hacia la derecha y estrellándose directamente contra el suelo a una distancia visible desde el aeropuerto. Y todo el vuelo había durado hasta este punto solo 2 minutos y 23 segundos. Ahora, la aeronave impactó con su nariz y a la derecha primero, lo que provocó que inmediatamente se volcara antes de que ambas alas se separaran y la cabina se desprendiera. Una gran explosión consumió la mayoría de los escombros cuando la carga de combustible se quemó por completo y la cabina cortada se detuvo lejos de las llamas, pero a pesar de eso, 4 de las personas a bordo murieron instantáneamente por las fuerzas del impacto y una sucumbió a sus heridas más tarde en el hospital. El mecánico logró sobrevivir y a pesar de sufrir heridas graves, de alguna manera pudo escapar de los escombros, donde pronto fue asistido por transeúntes y rescatistas. El Grupo de Investigación de Accidentes de Colombia determinó que las causas del accidente fueron una planificación de vuelo inadecuada por parte de la tripulación y la aerolínea, decisiones incorrectas de la tripulación y una técnica de rotación inapropiada del capitán. El uso ilegal de un 727 en un aeropuerto no aprobado, el fracaso de la aerolínea para modificar las tarjetas de despegue, el exceso de peso, la supervisión laxa de la Autoridad de Aviación Civil y el fracaso de la tripulación para activar el sistema hidráulico de timón de reserva fueron citados como factores contribuyentes. Pero mientras que la tripulación de vuelo cometió varios errores graves aquí, también es obvio que este accidente probablemente solo podría haber ocurrido dentro de la peligrosamente laxa cultura operativa en Aerosucre. Por lo tanto, los investigadores hicieron varias recomendaciones, principalmente sugiriendo que Aerosucre debería cumplir con las regulaciones básicas y que la Autoridad de Aviación Civil debería hacerlas cumplir, lo cual parece un estándar bastante bajo para alcanzar, si me preguntas. Pero si hay algo que quiero que todos se lleven de este video, ya seas piloto, gerente de aerolínea o trabajes en alguna otra industria donde la seguridad es importante, es esto. Si comienzas a reconocer omisiones frecuentes o pequeñas violaciones de los procedimientos, incluso si no parecen tan significativas en el momento, es una señal de que los agujeros en el queso suizo ahora se están haciendo más grandes. Si se permite que ese tipo de cultura dure lo suficiente, entonces un accidente se vuelve no solo posible, sino casi inevitable. Los márgenes están ahí para minimizar el impacto de los errores no forzados, y si se quitan o se ignoran, eventualmente ocurrirán cosas malas. Ahora, este video fue posible en parte gracias a los miembros de apoyo de mi equipo de Patreon, quienes hacen posible que pueda contratar a nuevos miembros del equipo y expandirme a producciones aún más grandes y mejores. Si disfrutas de este contenido, también puedes unirte a nosotros utilizando el enlace en la descripción a continuación, que es patreon.com/unirse a Mentor Piloto. Ten un día fantástico donde sea que estés. Hasta la próxima. Adiós.